Buenos días, em, espero que estén bien. Estoy grabando. La idea es poder hacer una clase más o menos breve, pero recordando y observando las cosas, sobre todo conceptuales que estamos mirando. Voy a eh, ver el tema de eh, compartir pantalla para básicamente ver lo que, los conceptos que habría que reforzar hoy día, ¿ya? Eh, Nosotros ya habíamos hablado de la coyuntura y el ejemplo que habíamos puesto dice relación con el cambio del siglo XIII al siglo XIV. ¿Por qué se trae a colación y por qué Pierre Vilar, que es el historiador que yo me estoy basando para poder entender estos conceptos, para que ustedes entiendan estos conceptos, es que no hay un cambio de estructura absoluta desde el paso de la Edad Media a la moderna, pero sí hay un conjunto de elementos, de procesos políticos, sociales, económicos, que dan cuenta de que hay un efecto coyuntural. Es decir, se combinan varios elementos como división del papado, como crisis económica, retracción económica y también cambios climáticos. Fue uno de los más largos inviernos y se ha descubierto que hubo una disminución de 2 grados de ese invierno, ¿sí? Y como ya dije, división del papado, hay una crisis económica importante y la peste negra que va a inundar toda la sociedad, especialmente de esta condición y la va a inundar de muerte, de imágenes de la muerte y de muerte cotidiana para la mayor parte de Europa. Entonces eso se genera lo que se llama un proceso coyuntural, porque aborda y baña grupos sociales, en este caso son órdenes sociales. eh, Hay problemas con la economía, hay problemas de legitimidad con el papado, hay una división importantísima, eh, de que los papas se trasladan a Aviñón, al sur de Francia, y ya no están en Roma. Es decir, ni la política, ni la religión, ni el sistema de creencias no está derrumbándose, pero está entrando en una crisis importante y por eso es coyuntural. ¿M? Y el cambio del siglo XVI y XVII ya estamos hablando de otra cosa, de otra estructura, que se genera otra estructura. Para ir más cerca, lo que sucedió en el 73 en Chile también es una coyuntura. ¿M? Entonces, importante que lo tengamos presente, ¿ya? Ya ruptura es otra cosa, pero no la vemos. Lo que quiero es que entiendan que los tiempos históricos son distintos, según los teóricos y según la perspectiva de historiadores importantes que han propuesto lecturas.
Pero desde la enseñanza primaria ya hay un énfasis en poder explicarle a los jóvenes y a los niños y también en la universidad que hay tiempos diversos, que hay tiempos simultáneos, que hay tiempos, que hay rupturas, que hay constancias estructurales en el tiempo, ¿m? Que tienen diferentes ritmos. Lo que quiero decir con esto es que el tiempo no es un vector rígido, matemático, en donde uno pueda ordenar las cosas y que las cosas funcionen así como si fuese un Lego. Es más, yo diría, no solamente dinámico, sino más diluido, más difícil de aprender, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con un fluir de las cosas que muchas veces lo que hace el historiador es tratar de encasillarla, tratar de ordenarla, tratar de reconstruirla, ¿ya? Eh, pero como son fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, es difícil de aprenderlos, es difícil de tomarlos, de asirlos y de generar una explicación así tan fidedigna. Les doy otro ejemplo que les puede ayudar en esto. Eh, Dice relación, ¿cierto?, con lo que son la diferencia notoria entre las ciencias naturales y la ciencia humana, diríamos. Es decir, yo puedo observar una célula por mucho tiempo, puedo pintar la célula para que reaccione de una forma determinada, y lo que yo piense sobre la célula no influye mucho, ¿m? O por lo menos no es tan determinante para la construcción de resultados, etcétera, sino que yo espero que la célula se manifieste, trabaje, etcétera. Sin embargo, la escritura, la historiografía, como mencionábamos hace ya dos clases atrás, tiene que ver con los hechos reales, ¿cierto? Pero con una escritura que involucra innecesariamente interpretación, necesariamente una subjetividad, necesariamente un imaginario y prejuicios también del que escribe. Eso no quiere decir que no sea nada de objetivo. Sí, hay cosas objetivas, hay cosas reales, hay cosas que se pueden hacer crónica, pero la crónica no basta para poder hacer una comprensión adulta, una comprensión histórica de las cosas, ¿ya? Eh, Eso es importante porque es muy difícil decir, no, yo relato tal cual fueron las cosas y punto. Entonces, eso es lo que quería un poco mencionar con respecto a la, a la coyuntura para que tenemos que ver hoy día. Yo no, como este tema del paro y aquello me complica hacer clases por internet. Así que bueno, haré lo que pueda, sobre todo con el objetivo de hoy de ver, darle vuelta el tema un poco a la coyuntura, ver lo de las clases sociales, que es como un objeto también de nuestro oficio, de ver aquello. ¿Qué es lo que es el capitalismo? No como gran clase del capitalismo, pero sí que las sociedades que nosotros vivimos y las sociedades que se vivieron desde que se inventó la historia profesional, diríamos, eh, son sociedades la mayor parte capitalistas. Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse para poder entender estos pocos conceptos que nosotros hemos tratado de entender y de explicar? ¿Mm?
Eh, eso, a partir de nuevo. Entonces, tenemos eso. Ahí, si se fijan en la diapositiva, que la coyuntura se le puede agregar en tres movimientos, diríamos. Las imágenes que están ahí hacen referencia a los grupos sociales, ¿ya? Ahí está la gente más adinerada haciendo prácticas, se podría decir, deportivas que son sofisticadas y son caras, y los trabajadores, ¿ya? Sabemos que las sociedades son más complejas que eso, pero eso podría darnos a entender la idea de que dentro de la coyuntura los grupos sociales participan y son parte del análisis histórico que tiene cualquier análisis histórico que se digne de ser y de hacerlo, ¿ya? Y el otro son los ciclos económicos. Los ciclos económicos son de 30, 40 años, ¿ya? Ustedes pueden conocer el ciclo del salitre, por ejemplo, en Chile, entre 1880 y 1925, por ejemplo. La caída de Wall Street en 1929, con la crisis del capitalismo más feroz que hubo, ¿cierto? Genera eh, es un declive. Después el ciclo, por ejemplo, de 1945, cuando termina la guerra, comienza el plan Marshall en ayuda, va a Estados Unidos con un plan que se llamó Plan Marshall y que inyecta dinero, máquinas, remedios para que Europa se reconstruya, literalmente. Y Europa se reconstruyó y hubo el milagro italiano, hubo solidez en Alemania, económica, estamos hablando, y se instala lo que se llama el estado de bienestar, que es el estado que Europa todavía existe, no tan claramente como entre el 45 y los años 80, pero sí es un estado que garantiza a la mayor parte de los ciudadanos una salud eficiente y gratuita y una educación más o menos gratuita para la mayoría de las personas. Eso no ha cambiado sustantivamente, ha querido cambiar, pero ¿me entienden? Y eso es un ciclo. Entonces, en ese ciclo, ¿qué es lo que vemos? Economía, vemos grupos sociales determinados, ¿cierto? Vimos una forma de pensar de esos grupos sociales, una ideología también, eh, una política, porque por consiguiente la política de esto del plan Marshall viene siendo eso, una política que involucra una reconstrucción, ¿cierto? Y una reconstrucción europea, es decir, el concepto de Europa. Hay tratados, el tratado SECA eh, y los tratados que tienen que ver, el primero con carbón y acero. Después vienen tratados vinculados, ¿cierto?, al comercio, a las vinculaciones educativas, económicas de los europeos. Cosa que en Chile no, y en América Latina no sucedió. Estas son pinceladas absolutamente superficiales de estos procesos, pero que quiero que retengan alguna idea de estas para o que se imaginen, ¿cierto?, este tipo de reflexiones para imaginarse que la coyuntura no es una palabra rara, extraña, sino que una palabra que involucra muchas personas, muchos eventos que se acumulan, ¿te fijas? Y que salta y que quiebra de alguna forma y que se puede decir que del 73 hacia adelante, con el cambio, estoy hablando de Europa, ¿cierto? Hay un cambio, pero ese cambio no es como solamente político, sino que involucra
otro elemento. Harry Hobsbawm, que es uno de los historiadores que según mi parecer es uno de los más destacados y sus libros son muy claros sobre el siglo XX, que llamo a leer. Tiene uno sobre el siglo XX y tiene tres volúmenes sobre la era de las revoluciones, 1870, 1914, después la era del capital, eh, en donde va explicando muy bien el siglo XIX y comienzo del XX, y la era de los imperios. Y después tienes el gran libro del siglo XX. Recomiendo. Y él, ¿por qué lo cito? Porque él habla de que entre 1945 y 1973 estuvo la edad de oro del estado de bienestar y del desarrollo general con perspectiva económica keynesiana del capitalismo, que es una visión no como los Chicago Boys, sino que una visión en donde el bienestar general es una preocupación importante en la economía y lo pudieron hacer, lo pudieron disfrutar. Entonces la coyuntura permite entender que tiene tres elementos. Primero, un conjunto de condiciones articuladas que caracterizan un momento. Es decir, el 73, no solamente para nuestro país, sino que el 73 para el mundo hubo un alza en el tema del petróleo, una crisis del petróleo que se llama, vista desde Occidente, obviamente, y los precios empezaron a ser comandados ya por el Medio Oriente, para la OLP, etcétera. Doy este ejemplo porque son los más cercanos, ¿ah? Yo no soy especialista en historia contemporánea ni tampoco en historia, sí, contemporánea, reciente. No obstante, leo mucho el diario y leo mis colegas que escriben sobre el siglo XX y siglo XXI también, ¿ya? Pero esos son los ejemplos que me vienen y que podrían serles útiles para entender este tema. Es un tiempo medio del tiempo, distinto a la larga duración y la coyuntura. Y la coyuntura viene llevando, ¿cierto?, a cabo ese proceso. ¿M? No es un tiempo largo, en ningún caso, ¿ya? No es un tiempo largo. Entonces no hay que perder de vista que estamos en en ese proceso en donde los tiempos largos todavía no son, se podría decir, asumidos, ¿cierto? Eh, entonces, si la coyuntura eh, no es tiempo largo, es distinto a la estructura de larga duración de siglos, por ejemplo, y de la corta duración del acontecimiento propiamente tal. Eh, Pueden verse como símbolos de modificación de una estructura, claro, eso sí, porque como son tan eh, tan importantes, ¿cierto? Y conllevan tantos elementos. Las fases largas de coyuntura pueden verse como signo de modificación de la estructura. Claro, porque como decíamos, entre el siglo XIII y el siglo XIV no son 10 años, son bastantes décadas que permiten entender no solamente que la peste negra fue el detonante de toda una crisis, sino que también temas atmosféricos en este caso, geológicos, con el evento eh, con el evento del invierno, como mencionábamos, más largo y descendió 2 grados la temperatura. Entonces, división del papado, el papado no estaba en Roma, sino que estaba en otra parte, en Aviñón, etcétera, ¿cierto? Herejías también.
Y eso, cuando se prolonga en el tiempo, aunque no es de larga duración, lleva consigo una modificación de las estructuras, porque por ejemplo, el caso más que estamos viendo, el caso más relevante es que entre el siglo XIV y XV, es que como hubo una merma tan importante de la población, sucedió que la tierra quedó baldía, sin trabajar, y muchos hombres que ni se soñaban tener campos o tener tierras para trabajar, lo hicieron. ¿M? Entonces hubo un cambio ahí, y la burguesía y muchos campesinos pobres llegaron a ser campesinos con tierras, ¿ya? También hubo modificaciones de vínculos matrimoniales y todo, y de esa índole. Entonces, es importante tener muy presente aquello como como dice ahí, que la coyuntura, que las fases largas de coyuntura pueden llegar a modificar alguna estructura. Y con los ciclos económicos, como ya vimos, es decir, este ciclo económico del siglo XX son muy claros, es decir, el del salitre de Chile es muy claro y también el de esta edad de oro europea, sí, bien digo, europea, con la construcción del estado de bienestar, permite entender un poco eso. Este ciclo económico, por consiguiente, tiene como da cuenta la diapositiva, ¿cierto? Como da cuenta la diapositiva, fue esto. Hay un periodo de expansión. De hecho, también se habla en esta época de expansión del capitalismo. ¿Ya? Hay un aumento poblacional enorme, de migraciones por todo el mundo. Estoy hablando del ciclo Salitre que coincide con el imperialismo inglés y francés. Hay un periodo de expansión. ¿Ya? Algunos hablan de la bella época también, desde el punto de vista de la cultura. Y hay un auge y una recesión o contracción, como dicen, después se deprime. Si nosotros pensamos en el ciclo salitre chileno, después de que se descubre lo que se llama el salitre sintético, empieza una depresión. Y más aún si le sumamos el 29, eh, más aún. ¿Mm? Y después, de nuevo, expansión, recesión, ¿ya? Hay una recuperación y ciclo de auge nuevamente, ¿entiendes? Y así, como como prefigurar, que tengan en su mente este tipo de dibujo y este tipo de esquemas pueden ser eh, eficientes para entender este tema, ¿ya? Sobre las clases sociales, yo puse una imagen aquí un tanto diversa, pero que hay gente trabajando, gente que está pidiendo trabajar, hay amas de casa, ¿cierto? Hay gente que ve que el refrigerador como que no funciona, pero igual está trabajando, gente que está en bicicleta y está pensando en un auto, etcétera. Eh, ¿Por qué pongo así? Porque en realidad las clases sociales no son tan rígidas, sobre todo en el mundo contemporáneo, ¿ya? Y necesariamente estamos hablando también de una época caracterizada por las formas capitalistas. Entonces, inevitable dar cuenta de aquello. Y en ese sentido dice, la sociedad capitalista se caracteriza más por un tener
Es decir, por los que tienen los medios de producción o las ideas en una sociedad más avanzada. Y aquí hay una cita de Sombar, aunque Sombar, que es un historiador, sociólogo alemán, que tiene un libro clásico que se llama El Burgués. Y ahí explica muy bien, que también lo llamo a leer, pero también explica muy bien las directrices que tiene mentalmente y desde la práctica esta palabra y este peso, se podría decir, de poder entender, bueno, de qué se trata cuando hablamos de la burguesía. Em, la fuente sugiere que es más útil centrarse en nociones dinámicas como el hacer o crucialmente el acumular. Tierras, capital, medio de producción. ¿Ya? ¿Por qué el hacer? Porque en realidad una clase social, en la medida que se manifiesta, pasa a ser algo importante para el historiador, porque aquí no estamos viendo sociólogos ni filósofos, sino que historiadores o gente que debe enseñar historia. Y para eso tiene que tener una batería de conceptos que puedan ser claros y que sobre todo no sean solo teóricos, sino que también sean prácticos. Tierra, capital, medio de producción. La distinción entre clases en sí existe objetiva, ¿cierto? Hay grupos sociales que están más vinculados al conocimiento, otros que están más vinculados a la fuerza de su cuerpo, etcétera. Eh, Y clase para sí, dice, conciencia de clase es importante, es decir, hay grupos sociales que tienen una fuerte conciencia de qué es lo que son y para dónde van, ¿ya? Y qué quieren hacer en esta sociedad, cómo se quieren plantear en esta sociedad. Las clases, especialmente las dirigentes, organizan su dominio político y sus intereses. Claramente los que son menos también en número, etcétera, la clase dirigente al final tiene como más conciencia de clase que los que la mayoría. Bueno, eso es discutible y no quiero entrar en una discusión solo aquí, pero sí interesante que claro, cuando más personas se identifican con algo es mejor. No obstante, para la clase dirigente, como son menos en número y tienen intereses más claros, ¿cierto? Su injerencia en la sociedad es más efectiva eh, y más aceptada, además. El capitalismo, ¿cierto? Como un sistema social de acumulación basado en la división, en la desigualdad. La gente habla mucho de desigualdad y dice, bueno, somos muy desiguales, etcétera. Bueno, el capitalismo en esencia, su problema no es preguntarse o solucionar la igualdad, sino que nace con la conciencia en Europa de que las cosas son desiguales. Ya, hay un libro que se llama La dinámica del capitalismo de Brodel, Fernand Brodel, el historiador que ya hemos citado en clase, y que sería bueno que, bueno, le echaran una ojeada, un libro pequeñito. Y ahí él dice que, bueno, el capitalismo fue aceptado por la mayoría de los europeos y fue desarrollándose con esa limitancia. Aquí pongo un libro de un chileno, Luis Ortega Martínez, que viene siendo, diría yo, y muchos, uno de los historiadores que mejor historió el capitalismo chileno. Chile en ruta al capitalismo, cambio, euforia y depresión, 1850-1880. Este es un libro pionero porque en realidad se pensaba que el capitalismo en Chile era del siglo XX hacia adelante, con propiedad, pero en realidad él demuestra en este libro cuál fue importante la industria. Ya antes del ferrocarril, todos los grupos de artesanado y de bastantes rubros ya tenían una cierta vinculación y desarrollo industrial. Aunque no hubieran grandes ciudades ni nada, pero había una actividad ahí. Más aún se da en 1880, ya con la explosión definitiva, con ministerio, etcétera, que
conectan todo el país a través del ferrocarril y las maestranzas van a florecer en esta época. ¿Ok? El capitalismo es presentado como un modo de producción específico distinto a lo simple existencia del capital. Porque el capitalismo ahí tiene un poder simbólico y tiene un poder monetario. ¿Ya? El capitalismo no es algo tan simple como se cree. No es solamente un sistema de acumulación, o si no hubiese muerto. Ya, también es simbólico, también es de forma de pensar. eh, y en Chile se ve acá. Es un sistema técnico también, una técnica, la técnica que ustedes, como nacieron y son tan jóvenes, nacieron con una técnica ultra desarrollada, eh, nada de mecánica, sino que digital, es fruto del desarrollo del sistema capitalista en ese sentido. Es un sistema complejo técnico, económico, político, ideológico. Se basa en la apropiación privada del capital. Claro, eso al inicio. Y se fundamenta en los principios de libertad, especialmente económica, e igualdad jurídica, aunque matizada, ¿cierto? Claro, la igualdad, ¿por qué? Porque como nace del liberalismo, de la Revolución Francesa, ¿cierto? De los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, ¿cierto? Se instala ahí en ese devenir histórico de esos procesos que están vinculados al antiguo, a la muerte del antiguo régimen, de la monarquía y todo aquello. Se define por las relaciones sociales de producción, es decir, quién produce, cómo y a quién va el producto, ¿ya? En el sistema capitalista, ¿cierto? La responsabilidad no está en el Estado, sino que está en los privados, en relación al Estado, porque tampoco son privados que están desvinculados al Estado. Si uno lo piensa, las conexiones, la red ferroviaria chilena está hecha por alemanes, franceses e ingleses. Muy orgullosos de su nacionalidad, de hecho, de su Estado, de representar su Estado. ¿Sí? Entonces, muy vinculado al proceso global, el capitalismo no es global ahora, sino que siempre fue global. Se define por las relaciones sociales de producción, es decir, quién va a producir, cómo producir, ¿es cierto? Y cuál es el destinatario de esta producción. Históricamente la burguesía ha sido la clase dirigente de este modo de producción, responsable de un progreso y crecimiento sin precedentes, pero también asociado a la desigualdad y el subdesarrollo en el mundo, ¿ya? Es decir, hay, por un lado, un desarrollo muy fuerte de las ciudades, de la industria, de la técnica, pero por otro lado, ¿cierto? Un proceso de degradación de grupos sociales, pero sobre todo después se descubre, ¿cierto? Sobre todo a partir de los años 50, 60, de la degradación también del medio ambiente. ¿No? Eh, Aquí hay dos imágenes como propias del capitalismo de fines del siglo XIX hasta casi mediados del siglo XX. Son obreros chilenos de Rancagua en una industria y que, no sé, representa muy bien los grupos populares y representa muy bien, ¿cierto? O lo que hay atrás, que hay una máquina, nada digital, sino todo mecánico y hay un ritmo, se podría decir, distinto. En cambio, acá, en este capitalismo más financiero, el otro es industrial y este es principalmente financiero. ¿Mm? ¿Y qué vemos aquí? Computadores, aplicaciones, uno inventa una aplicación y se puede llegar a ser rico, etcétera. La conexión, la red, los nodos, ¿ya? Permiten dar cuenta de una conexión importante, vigilante, que se vigila igual, ¿sí? Y que da cuenta de este proceso.
Todo está vinculado a la bolsa de Wall Street, de Londres, de París, de Hong Kong, de Pekín, y todos están ahí mirando números todo el día y las variantes de aquello. Mercados de capital que se llaman y todo eso. ¿Ya? Chile es un buen ejemplo con la AFP, la ISAPRE y las intervenciones del mercado extranjero. ¿Mm? Pero esa es la época, ese otro capitalismo. Y por eso no es fácil pensar ese capitalismo actual. No es lo mismo de la relación entre el burgués y el proletario. ¿Ya? Porque culturalmente totalmente es bastante distinto. Pero no es momento de conversar esto porque eh, esto es un curso de introducción que básicamente justamente da la idea de que el alumno pueda impulsar estas reflexiones, pueda dirigir, no perderse en los tiempos y en los espacios especialmente. Y en resumen, el análisis histórico, según la perspectiva presentada, requiere entender la sociedad como un sistema dinámico con estructuras subyacentes de larga duración, como el modo de producción capitalista, es decir, el capitalismo ha cambiado, sí, pero hay algunos modos de producción, de hacer cosas que llevan más de 2 siglos, 3 siglos. ¿M? A eso el profesor Pierre Vidal eh, mm, se podría decir, pone el acento, subraya en este tema. El tema de las estructuras subyacentes de larga duración. Estas estructuras se manifiestan y cambian a través de coyuntura, ¿cierto? Como ya vimos, de coyuntura, conjunto de acciones, conjunto de fenómenos sociales, de grupos sociales, de economía, de política que desordenan esto. No hablamos de las naciones, no vamos a meternos con el tema de las naciones porque es muy rico, ¿ah? Es muy rico, pero para hablar bien de ello habría que tener más tiempo en realidad. Pero está ahí también, ¿ya? Son los actores claves que operan dentro de esta estructura, que experimentan las coyunturas, es decir, las clases sociales. Como yo le decía, ese ejemplo de que ese pequeño burgués que vivió la peste negra y que sobrevivió a ella, en algún momento los nobles le otorgan apertura, se abren socialmente y ellos pueden y optaron de alguna forma a tierras, porque hay muchos nobles que se murieron. Entonces no había quien tuviera esa posibilidad de asumir este trabajo, esta función de ligarse a la tierra también y no solo a los negocios que se generan en la ciudad. De esta estructura experimentan las coyunturas y a través de sus conflictos y acciones impulsan la historia, entendida como el estudio de esta compleja interacción a través del tiempo. Es decir, la historia estudia a través del tiempo estructura, coyuntura, ¿ya? Acontecimientos breves, pequeños que son, son extraordinariamente relevantes para poder entender este proceso. Bueno, jóvenes, yo solamente quería dejar esto claro, ya, para poder hacer que no se pierdan y que esto sea provechoso. ¿Ok? Muchas gracias por la asistencia virtual. Adiós.